Bien, buenas tardes, hermanas, amigos y amigas. Hoy quiero que podamos leer un pasaje en la Escritura que está en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer 3 versículos de la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2. Dice así, y ya voy a explicar la razón de la selección de este texto. Dice, acercándonos a él, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual dice también la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, que era Él en decirla en nuestros corazones y que pueda ser de provecho. Si se fijaron, hay una palabra que se repite en esta porción, que es la idea de precioso. Versículo 4, para Dios escogida y preciosa. Versículo 6, la piedra del ángulo escogida, preciosa. Y el versículo 7 dice, para los que creéis, Él es precioso. Entonces hoy día quiero hablar del valor de la obra de Cristo. El Evangelio como la demostración o la expresión más impactante o más impresionante del enorme valor de la obra de Cristo. Eh, y esto es interesante porque si usted ha escuchado el Evangelio, se ha conectado a alguna reunión de Zoom de esta iglesia, probablemente puede haber caído en cuenta de algo interesante. Nunca nadie ha pedido dinero, nunca nadie le ha pedido dinero, nunca nadie eh, ha siquiera deslizado o insinuado la idea de que la salvación de su alma tenga un correlato económico, que para ganar la salvación usted tenga que pagar algún tipo de precio. La salvación no está monetarizada en esta iglesia, ni tampoco en la Biblia. Entonces puede dar la paradoja, puede uno llevarse la falsa impresión de que como las cosas que son gratis, lo que no hay que pagar para acceder a la salvación, tenemos nosotros la creencia muy arraigada de que las cosas que son gratuitas no tienen precio, carecen de valor. Si es gratuito, entonces no tiene valor. Si fuera de enorme valor, entonces tenía precio. Esas serían básicamente la ecuación con la cual nosotros tendemos a razonar. Pero este pasaje pone en evidencia todo lo contrario, que la obra de Cristo tiene un enorme valor, un impagable valor, y justamente por eso no se puede cuantificar. Y esto es lo que quiero explicar acá a continuación. El enorme valor de la obra de Cristo, el enorme valor de la persona de Jesús y por extensión también de lo que Él hizo. Jesús es valioso por lo que es y lo que Él hizo es reflejo justamente del enorme valor de su propia persona. Y aquí la clave, si se fijó en lo que yo dije al inicio, es el concepto de precioso. Aparece 3 veces en este pasaje, en estos 3 versículos, la idea de precioso. Y nosotros tenemos también cierta confusión. A nuestra primera confusión, y pensamos que las cosas que son gratuitas carecen de valor, también tenemos una confusión de plano semántico, si se quiere. Estamos acostumbrados a hablar de algo precioso para asociarlo no al valor, sino más bien a una cualidad estética. Esto es precioso vinculado a lo bello, a lo hermoso, a lo bonito. Para nosotros es sinónimo. Decimos, oh, esa polera te queda preciosa, esa niña es preciosa, este auto es precioso, esa casa es preciosa, y con eso estamos denotando una cualidad más bien de tipo estética. Es bonita, es agradable a la vista, es bello, hermoso o bonito. Acá,
en la expresión no tiene que ver con una cualidad estética, no tiene que ver con algo hermoso, con algo que ante los ojos es agradable. Tiene que ver con la cualidad de precio, con la cualidad de valor. Precioso es algo con muchísimo precio, simple como eso. Ese es el sentido fuerte y original del término. Entonces, cada vez que nos estás hablando de que Dios es precioso, de que su obra es preciosa, se nos está diciendo que sea bonita, que sea bella, que sea hermosa. En un sentido profundo sí lo es. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que la obra y la persona del Señor Jesús en la cruz para salvarnos encierra y representa un precio que está más allá de nuestras capacidades. Y esto es lo que quiero que podamos estudiar entonces acá. La primera pista que nos podría ayudar a entender qué está entendiendo acá Pedro por precioso es fijarse en cómo en el capítulo 1, por ejemplo, se nos habla del antónimo que sería la idea de algo corruptible. El contraste para Pedro es la idea de algo que se corrompe. Algo precioso es aquello que perdura, algo de enorme valor, y tiene enorme valor justamente por eso, porque es algo que no se corrompe, algo que no caduca, algo que no tiene fecha de caducidad, algo que no tiene fecha de vencimiento, algo que permanece, que perdura. Entonces, 3 veces aparece el concepto corrupto o corruptible en el capítulo 1, como vinculado a no la idea de corrupción, por ejemplo, de mafioso, de alguien que soborna, de alguien que nosotros le estamos viendo en nuestro país, alguien que comete trampa con las licencias fraudulentas. No, no es ese el sentido de corrupción, sino más bien de algo que tiene corta vida útil y por lo tanto carece de valor. Lo corruptible como lo efímero, con aquello que es desechable, aquello que perece, no dura, se corrompe, por lo tanto no tiene valor. Eso es lo que no tiene valor. Y entonces Pedro va a decir en el capítulo 1, versículo 4, que los cristianos somos llamados a una herencia incorruptible. Hay herencias, por ejemplo, que pueden decaer. Incluso una casa, por ejemplo, puede desgastarse, y de hecho ocurre, desgastarse con el tiempo. Un auto puede desgastarse con el tiempo y por eso va perdiendo su valor. La herencia que tenemos los cristianos gracias a la obra del Señor Jesús en el cielo es calificada por Pedro como algo incorruptible, algo que no caduca, algo que no perece, algo que no se vence. Más fuerte aún es el versículo 18, en el 1:18, cuando se nos habla de que por nosotros fue efectuado un precio de rescate. Y se dice que de nosotros, que no se pagó un precio con cosas corruptibles, y fíjese las cosas que Pedro estima que son corruptibles, como oro, plata. Para Pedro, la sangre del Señor Jesús es mucho más valiosa que el oro y que la plata. El oro y la plata, el oro en particular para nosotros los seres humanos, es el metal más noble, por lo tanto, es un indicador incluso de precio. El dinero se puede devaluar y si usted quiere asegurar su patrimonio, no faltará quien le aconseje que en lugar de convertir su dinero a dólares o cripto, invierta en oro. El oro es la mejor salvaguarda para el dinero. Esa cosa que para los seres humanos, o incluso en nuestros días, es tan valioso, es como una garantía de algo que no se va a corromper, de un valor. Acá Pedro está diciendo exactamente lo contrario, que frente a la sangre del Señor Jesús, que es preciosa, su sangre preciosa de alto precio, el oro y la plata parecen ser cosas corruptibles, desechables, de poco valor. Aquí ya nos vamos acercando entonces a la idea que Pedro tiene del valor de la obra del Señor Jesús. Nuestro indicador más sólido, la fianza que tienen todos los bancos para asegurar que los billetes, que ese papel que en estricto rigor no vale nada, tiene una garantía, tiene un respaldo que asegura su valor, es el oro. El oro es el elemento que
mientras todos los precios fluctúan, mantiene su valor. Y Pedro está diciendo acá que para nosotros las cosas más valiosas que estimamos, el oro y la plata, ante el valor de la sangre del Señor Jesús, son cosas corruptibles. Y por último, en el 1.23 se nos dice que formamos parte, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han aceptado la obra del Señor Jesús, forman un linaje incorruptible, un nuevo nacimiento que no se corrompe, que perdura, que trasciende hacia la eternidad. Entonces ya la palabra precioso para Pedro está denotando algo de un enorme y altísimo valor, incluso si lo comparamos con las cosas más valiosas que conocemos acá en la tierra, como el oro y la plata. La sangre de Jesús es enormemente más valiosa. Sin embargo, y esta es la paradoja y este es el gran misterio del Evangelio, y por eso hay que predicar el Evangelio, es que frente a la persona del Señor Jesús y a la obra que Él efectuó en la cruz, hay dos actitudes, básicamente hay dos actitudes. Y Pedro acá las describe sumamente bien, es sumamente certero para decir que frente a algo que es intrínsecamente valioso, de altísimo precio, la persona de Jesús, solamente hay dos alternativas. La primera es la que describe en el versículo 6, perdón, eh, versículo 7, para vosotros los que creéis, Él es precioso, en cambio para los que no creen, no, perdón, versículo 4, acercándonos a Él, ¿quién es a Él? El Señor Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ahí hay una actitud frente a la obra del Señor Jesús, desechada por los hombres. No valdría la pena remarcar una y otra vez que el Señor Jesús vino a lo suyo, como dice el Evangelio de Juan, y los suyos no le recibieron. Vino a aquellos que deberían haberlo apreciado en su enorme belleza y en lugar de hacer eso, le dieron vuelta a la espalda. Y no solamente lo ignoraron, activamente participaron y activamente se esforzaron por lograr que tuviera una muerte, la muerte más ignominiosa, la muerte más ultrajante, la muerte más atentatoria contra la dignidad de alguien, la muerte en la cruz. Hay dos actitudes frente al Señor Jesús. Frente a unas personas, el Señor Jesús es desechado. Y la idea de desechar es, es muy fuerte si lo pensamos. Desechar es tomar algo, evaluar algo, si me permite la expresión, es como mirarlo con lupa, con lujo de detalle, tal como un joyero va a determinar el valor de una joya, se toma su tiempo, ocupa cierto artilugio, lo mira con detenimiento y después efectúa la tasación. ¿Esto vale o no vale? ¿Vale mucho? ¿Vale poco? ¿Vale nada? Es esa misma idea la que está en presente de la noción de algo que es desechado. El Señor Jesús, cuando vino acá a este mundo, por más de 3 décadas, las personas lo miraron, lo evaluaron, lo juzgaron. Y lo que está diciendo acá Pedro es que Él fue desechado por los hombres. Fue juzgado como alguien sin valor. Fue alguien rechazado después de haber sido testeado. Fue rechazado no porque no lo conocieran, no porque no lo ignoraran, sino porque conociéndolo, escuchándolo, oyéndolo y viéndolo, determinaron que el Señor Jesús carecía de valor. No era valioso, era desechable. Era desechar algo después de haber determinado que no tiene valor. Piensen en Judas. Judas es el caso más notable de alguien que estuvo con Jesús, que tuvo una intimidad con Jesús, que estuvo 3 años con él, que lo conoció codo a codo, que participó de sus enseñanzas, que era alguien digno de la confianza del círculo íntimo del Señor Jesús, de tal manera que era el tesorero. Pero para Judas, por ejemplo, el valor del Señor Jesús era equiparable a la indemnización que en el antiguo Israel se daba por un esclavo lesionado, maltrecho, 30 piezas de plata. En Éxodo 21 se nos declara que esa era básicamente la tasación por indemnización si alguien maltrataba o hería o lesionaba a un esclavo. 30 piezas de plata. ¿Sabes lo que es más fuerte? ¿Sabes lo que es más triste?
que a Judas le ofrecieron eso y Judas ni siquiera regateó. 30 piezas de plata. Por los hombres ciertamente desechada, juzgada como algo sin valor, incluso por aquellos que eran más cercanos. Judas ni siquiera regateó. Esa es una actitud. Pero mientras el mundo le rechazó, Dios primero le vindicó. Porque él dice, acercándonos a él, piedra viva desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Para Dios, la vida del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús, la persona de su Hijo es de enorme precio. Para Él es precioso, de alto valor, de alto honor, de gran estima. Cristo es precioso para Dios. Su Hijo es precioso, de enorme precio. Y lo que va a decir acá Pedro es lo siguiente, que nosotros, los que hemos creído, Él es precioso. He aquí, dice el versículo 6, por lo cual también dice la Escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que en él crea no será avergonzado. El que en él crea no será avergonzado. Las personas se avergonzaban del Señor Jesús y le rechazaron como algo sin valor, sin precio. El que en él crea no será avergonzado, pues ha logrado traspasar esa actitud de desdén, de desidia, de desprecio que habita en todo corazón pecador y ha logrado apreciar la verdadera belleza del Hijo de Dios. Para Dios, su Hijo es precioso, de enorme valor. Y lo que va a decir acá Pedro es que nosotros, para los que creemos, para quienes han dado el paso de fe y han aceptado la obra del Señor Jesús en la cruz, aquellos que hemos creído que la sangre de Cristo derramada en la cruz es efectivamente más valiosa que el oro y que la plata. Para nosotros, para los que creéis, Él es precioso, de altísimo precio. Dos actitudes entonces frente a la persona y la obra del Señor Jesús. Los hombres miran a Jesús, evalúan sus enseñanzas, lo miran y dicen, no, no lo creo. Desechable, sin precio. Hay cosas mucho más importantes, hay cosas mucho más interesantes, hay otras cosas más valiosas, hay otros caminos más valiosos. Tal como hace 2000 años las personas se paraban frente a Jesús, veneaban su rostro, dice la Escritura, renegaban de él y lo rechazaban, sin precio. Pero Dios vindica a su Hijo en la cruz. Es de enorme precio, escogido y precioso. Y nosotros, los que creemos, los que en Él creemos, también dice, Él es precioso, Él es de altísimo precio. Él es precioso porque piensa en lo siguiente, ¿cuánto vale un alma? ¿Cuánto, cómo podríamos tasar y evaluar un alma? No hay algo así como un avalúo fiscal para un alma, para la vida de una persona. No existe. Pero en el plan de Dios, si hay un precio asignado para el alma de una persona. No son 30 piezas de plata, no son 100 piezas de oro. Pedro la define como algo mucho más valioso que el oro y la plata. Es la sangre del Señor Jesús, la sangre del Hijo de Dios para el cual Él es valioso. Piensa lo siguiente, la salvación de su alma, la salvación de su alma de las penas eternas a la cual le conduce su vida de pecado, a la cual me conducía mi vida de pecado, solo puede ser comprada, solo puede ser redimida a un altísimo valor, a un alto coste que fue comprado por mi libertad y por mi salvación. Yo no pude pagar esa salvación. No había tasación, no había valor. Era tan elevado el coste y por lo tanto tan inalcanzable que ni siquiera estaba establecido cuál podía ser el valor para salvarse. Imagínese lo injusto que pudiera ser que usted pudiese comprar la salvación de su alma. ¿Qué pasaría si usted no tiene precio? ¿Qué pasaría si usted no tiene dinero? Inmediatamente la salvación sería patrimonio de ricos.
La salvación no tiene precio, pero eso no significa entonces que no tenga valor. De hecho, tiene un valor tan grande que no está graficado. Y el único baremo, el único rasero a partir del cual se puede evaluar cuán valiosa es la alma de una persona, de un ser humano, es que Dios la define como la sangre preciosa de su Hijo, más valioso que el oro y la plata, que comparado frente a ese valor son cosas corruptibles, desechables. Piensa en eso. Su alma es valiosa. La salvación de su alma es valiosa. Tan valiosa que vino el Hijo mismo de Dios a este mundo y pagó en la cruz ignominiosa con su sangre su salvación. Compró su salvación. Y el precio fue ni más ni menos que su sangre. Es gratuita, no porque no valiera nada, es gratuita porque es impagable. Es tan impagable que el Hijo mismo de Dios vino a este mundo y derramó su sangre de manera generosa. La sangre de Cristo es la expresión misma de ese valor, pero ese valor es porque Él es precioso. Dios define que su Hijo es precioso, Dios define que su Hijo es valioso, es de enorme valor, y por lo tanto todo lo que hace el Hijo está caracterizado, está imbuido de ese enorme valor. Si el Hijo es precioso, si el Hijo es de alto valor, de alta honra, de alta estima, la salvación también es de alta honra, de alta estima. No podemos confundir entonces aquí gratuidad con algo sin valor. Pedro está demostrando y explicando acá que el hecho de que la salvación sea gratuita para nosotros, que no nos haya costado nada, no significa entonces que sea una baratija, que sea un regalo así como que alguien regala displicentemente porque sabe que no le está costando nada. No, ni más ni menos que es la vida del Hijo eterno de Dios. Pero la paradoja y lo que es sorprendente de la dureza del corazón humano, de nuestro corazón inclinado al pecado, es que frente a lo evidente del valor de la obra del Señor Jesús, la mayoría de los hombres, y puede ser tu caso ahora, miras al Señor Jesús, lo evalúas, lo consideras y lo desechas. Como que tú estuvieras tasando a la persona del Señor Jesús y determinando su valor y llegando a la conclusión y llegando al veredicto y al dictamen de que su obra ni su persona valen nada, no valen la pena. Y si esa es tu actitud frente al Señor Jesús, déjame decirte cómo termina el versículo. Para vosotros, para los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esta es la paradoja con la cual termina Pedro. ¿Sabe por qué? Porque la historia no termina ahí. Los hombres rechazan al Señor Jesús, juzgan que su vida es sin valor, pero el Señor Jesús resucita, es vindicado por el Padre, y toda nuestra esperanza está anclada justamente en el hecho de la resurrección. Pero por lo tanto, no significa que el fin sea la cruz. El fin es Cristo glorificado. Aquella piedra que los edificadores desecharon, y esta es una metáfora más bien arquitectónica, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esta es la metáfora que Pedro tiene en mente. En el mundo antiguo eh, hay una piedra de enorme valor que tiene una forma peculiar, que es la que soporta el peso del edificio. Es la piedra del ángulo. La más importante de toda la edificación es esa piedra. Los edificadores, dice Pedro, miraron a Jesús y dijeron, no, no cumple con nuestros estándares, lo desechamos. Pero esa piedra que ha sido desechada terminó convirtiéndose en la piedra más importante de todo el edificio, la piedra más valiosa, la única, la singular, la irrepetible, la que cumple con una norma, con cualidades que ninguna otra puede replicar. Y ese es el fin de la historia. La piedra que desecharon los hombres, que la juzgaron, la evaluaron y la consideraron sin valor, sin importancia, ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
Nadie como Él, único, irrepetible, de enorme precio. Entonces, lo quieras o no, la historia no termina con Jesús siendo desechado, con Jesús siendo mirado y menospreciado. La historia termina con Jesús siendo reivindicado como la piedra principal del ángulo. Un día, lo quieras o no, frente a la persona del Señor Jesús se va a doblar toda rodilla. Un día, lo quieras o no, Jesús va a poner a sus enemigos como estrado por sus pies. Un día, lo quieras o no, toda boca va a confesar que Jesús es el Señor. Incluso las rodillas de aquellos que lo desecharon y lo menospreciaron se van a doblar en su presencia. Incluso las rodillas de quienes eran sus enemigos y que lo humillaron van a estar ahora a los pies del Señor Jesús. Incluso si tu boca no te alcanza para confesar y proclamar en esta ocasión que Jesús es el Señor y consideras que no Él es de valor, en algún momento en nuestra eternidad vas a tener que comparecer y declarar, lo quieras o no, a regañadientes, que Jesús es el Señor. El rechazo al Señor Jesús tiene altísimos costos. Tú no puedes tratar al Señor Jesús rechazándolo, mirándolo, evaluándolo y desechándolo, como acá se aprecia en el pasaje de Pedro. Desechar al Señor Jesús, puedes darte el lujo, puedes darte el gustito aquí y ahora, pero eso tiene repercusiones en la eternidad. Que tú deseches al Señor Jesús aquí y ahora no significa que ese sea el final de la historia. El final de la historia es con el Señor Jesús vindicado en gloria, con toda lengua, proclamando su soberanía, su dignidad, su realeza y su altísimo valor. Quiera entonces el Señor Jesús y su Espíritu que en esta noche tú puedas proclamar que Jesús es el Señor y que Él es de enorme valor para ti, que su sangre, que su vida, que su obra son de inestimable valor, que la salvación de tu alma fue comprada a un altísimo precio, que para ti es gratis, pero que al Hijo de Dios le costó todo. El precio más alto que se ha pagado por nada en este mundo ha sido por tu salvación, que excede con creces las cosas más valiosas que nosotros podríamos considerar, el oro o la plata o piedras preciosas, dice Pedro. Frente a la persona del Señor Jesús, todas esas cosas son opacas, son basuras, son cosas desechables. Nuestra salvación fue comprada a un inestimable valor, el precio altísimo de la sangre del Señor Jesús, y por eso proclamamos que Él es precioso. A los que creemos, Él es precioso. Él es precioso y todo lo que Él hace es precioso. Y a Dios gracias que Él haya querido pagar ese precio que para nosotros era impagable. Que el Señor bendecir entonces su palabra y su evangelio en esta. Buenas tardes, amigos. Nuevamente estamos acá para poder predicar el mensaje de nuestro Señor, el mensaje del Evangelio que nos habla de su persona y acerca de su obra. El mensaje del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Es un mensaje, es un mensaje. Y nos habla de lo que Dios ha hecho a favor del hombre, a favor de la humanidad, a través de su Hijo y el crucificado. Pero no podemos comprender esta buena noticia, este mensaje glorioso, si no conocemos nuestra condición, lo que hemos hecho a un Dios santo y justo. Y las Escrituras nos muestran claramente quién es Dios, nos muestra su carácter, que Él es un Dios santo. Eso nos dice que Él es único, que no hay otro como Él. Él no es común. Él no se asemeja a ninguna criatura. El profeta Isaías dice acerca de esto,
Dios hablando a través del profeta, ¿a qué me vais a asemejar? Y el salmista dice, Dios hablando también, ¿tú piensas que soy como tú? Y a veces el hombre es así, así somos. Pensamos que Dios es como nosotros. Pero su misma creación nos habla que hay una gran diferencia. Una diferencia infinita. Pablo allí en Atenas dice, si nosotros somos linaje de Dios, si somos criaturas de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o imaginación humana. Dios es santo. Y eso también nos habla que Él no tolera el pecado. Y Dios nos muestra claramente nuestra condición delante de Él, delante de su santidad, delante de su justicia. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El salario, la paga, el resultado de pecar, de fallar, de deshonrar a nuestro Creador es la muerte. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién ha pecado? ¿Quiénes son los que han pecado? Romanos también lo dice. Pablo los Romanos 3:23. Dice, no hay diferencia, en el 22 al final, y 23 dice, por cuanto todos pecaron. Y ahí está incluido usted y yo, grandes y pequeños. Así que no importa quiénes seamos, quién sea usted, lo importante que sea, Dios dice, es un pecador. No importa lo buen padre que sea usted, lo buen hijo, lo buena madre, lo buen jefe. Dios dice, somos pecadores. Así describe Dios. No describe Dios a nosotros, a usted y a mí. No importa lo que usted piense de usted mismo. Dios declara que somos pecadores, porque Él conoce el corazón suyo y mi corazón. Él conoce lo que hay allí. Podemos engañar a nuestros cercanos, aquellos que nos rodean, pero Dios no solo ve nuestras acciones, sino que también Él ve nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Todos pecan. La consecuencia es la muerte. Y en Romanos 3:23 dice, destituido de su gloria, destituido de su presencia. Así como cuando Adán pecó. Adán pecó, Dios toma a Adán y a su esposa y lo echó de su presencia. Quedó destituido de la presencia de la gloria de Dios. Porque eso hace el pecado, dice Isaías. Mi pecado, su pecado, nos separa de Dios. 59, verso 2. Esa es la condición de todo hombre que no ha creído aún, no ha recibido el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Un día vamos a morir, físicamente. Pero también la Biblia habla de otras muertes.
que le llamamos la muerte espiritual, la separación del hombre de su creador. Muerto, separado de Dios, destituido, como dice aquí en Romanos. A usted le puede ir muy bien en la vida. Puede estar quizás gozando de la vida sin problema, sin enfermedad, pero usted está separado de Dios. Y lo grandioso es que dice que la paga del pecado es muerte. Y hemos pecado. ¿Y Dios por qué no ha destruido? ¿Por qué no nos quita la vida? Porque aún usted sigue con vida. ¿Por qué seguimos con vida si hemos pecado? Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos dan la razón por qué no hemos muerto aún, o por qué no ha venido Cristo por segunda vez para poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y dice que es la paciencia de Dios. Porque Dios es paciente. Él no quiere que ninguno se pierda. La paciencia de Dios, dice Pedro, es para salvación. Salvación. Así que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, dice, no menospreciéis, no hay que menospreciar esto. ¿Qué? La paciencia de Dios. No debemos endurecer nuestros corazones, porque Dios es paciente. Y su paciencia es para salvación. Él nos guía a que nos arrepintamos, al arrepentimiento, y podamos confiar en lo que Él ha hecho por nosotros, a favor nuestro, a través de su Hijo. Dios es paciente. Dios es misericordioso, pero un día Él dará fin a su paciencia, así como lo fue en los tiempos de Noé y en Sodoma, para derramar su castigo, su ira, contra el pecador. Pero Dios, en su amor, siempre Él da la salida, da la salvación. La paga del pecado es muerte. Debemos morir. En otras palabras, nosotros, el hombre, se encuentra ante Dios como un reo de muerte. Hay una sentencia de muerte que está dictada y está sellada. Nosotros no podemos hacer nada. Usted no puede hacer nada. Ya he dicho que está la muerte espiritual, la separación de Dios, y está la muerte física. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Cuando el hombre muere físicamente, ya sea creyente o no creyente, lo que sucede es que el alma hace abandono del cuerpo. El alma va a la presencia del Señor si creyó en el Evangelio, si creyó en Jesucristo. El cuerpo irá al sepulcro y el alma de aquel que no ha creído aún en el Evangelio, si la muerte le sorprende, partirá a un lugar de tormento. Su cuerpo irá también al sepulcro, pero su alma irá al tormento. Después viene la resurrección. Dios resucitará a todos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y aquellos que no han creído en Cristo
y partieron de este mundo, y los que están ya allí en el lugar de tormento un día resucitarán para comparecer ante el juez del universo, para oír su sentencia de muerte y ser echado al lago de fuego, que se le llama repetidas veces en el libro de Apocalipsis la muerte segunda. La muerte segunda, que es la eterna separación de Dios, donde Dios dará la espalda y no su rostro. Ese lugar donde no habrá reposo ni de día ni de noche. La ira de Dios. Y Dios no quiere que sus criaturas vayan allí. Él quiere que seamos salvos de allí, que no vayamos allí. Y Él nos ha enviado un Salvador. Primera de Pedro, encontramos esta buena noticia. ¿Qué es lo que hace Dios a través de su Hijo poder, para que podamos escapar de este lugar de tormento, del lago que arde con fuego y azufre, el cual fue preparado, dijo el Señor Jesús, allí en Mateo 25:41, para el diablo y sus ángeles? Y así ir al cielo, escapar de este lugar. Pedro 2:24 dice, 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquí tenemos el glorioso mensaje. Aquí tenemos esta buena noticia. Pablo a los Corintios dice, hablando del Evangelio, Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados. Y aquí dice, Cristo padeció. Cristo padeció, Cristo murió. Por nuestros pecados. Capítulo 2, verso 24, dice que Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Miren lo que dice. En este mismo Pedro 2:24, Cristo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, allí en el madero, en su propio cuerpo, Él mismo los llevó. Entonces, nosotros somos pecadores. Estamos sentenciados a muerte y nosotros nada podemos hacer. Y entonces Dios envía a su Hijo para que Él tome nuestro lugar. Para que Él tome nuestro lugar. Y allí en la cruz, Dios tomó nuestros pecados, citando al profeta Isaías 53, y los cargó sobre la espalda de su Hijo. Entonces allí en la cruz, el Hijo de Dios, cuando Él estaba clavado en aquella cruz, Él llevaba nuestros pecados en su cuerpo, como dice el apóstol Pedro 2:24. Él llevaba nuestros pecados. Hay una transferencia.
Cristo lleva nuestros pecados. Y aquí dice, Cristo padeció, Cristo murió por nuestros pecados. El justo. Nosotros hemos pecado, le hemos fallado a Dios, hemos ofendido a Dios, nos hemos rebelado contra Dios. Cristo es justo. Él cumplió las ordenanzas de Dios. Él cumplió todo lo que Dios le había ordenado. Él no le falló a Dios. Él jamás se ha rebelado, jamás ha pecado. Él es justo. En él no hay pecado. Él es santo. Pero a él se le cargaron nuestros pecados. El justo dice, muere por los injustos. Nosotros somos injustos. Usted y yo. Cristo no. Cristo es justo. Él es santo. Y allí en la cruz no solo cargó nuestros pecados, no solo llevó nuestros pecados, no solo llevó el pecado, sino que también Él paga las consecuencias que nosotros debíamos recibir. ¿Y cuáles son las consecuencias? La muerte, la separación de Dios, la eterna separación de Dios, el infierno. Él cargó con el infierno. La ira de Dios cayó sobre él. La ira de Dios. Cristo murió. Él sufrió este abandono, esta separación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió esta muerte segunda, la ira de Dios, el enojo de Dios. ¿Para qué dice aquí? Para llevarnos a Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, separado de Dios, condenado a muerte, pero gracias a Cristo, el Hijo de Dios, y gracias a lo que Él hizo en la cruz, hacerse responsable de nuestros pecados y cancelar la sentencia de muerte que estaba dictada a nuestro nombre por causa de esos pecados, ahora nosotros podemos llegar a Dios. La puerta del cielo, esa puerta que se cerró, ahora está abierta. Y sigue abierta. Pero un día esa puerta se va a cerrar. Pero aún sigue abierta. Para que nosotros podamos llegar a Dios. Entrar a la misma presencia de Dios. Eso hace la obra de Cristo. Si usted lee Gálatas, o sea, Colosenses, capítulo 2, versos 13, 14, 13, 14, dice que en Cristo Dios nos da vida. Vida. Si la muerte es separación de Dios, enemistad contra Dios, la vida es contrario a la muerte, es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Y dice, en Él Dios nos da vida perdonando nuestros pecados.
nos da vida perdonando nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, esta sentencia de muerte, clavándola en la cruz. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y en su obra para ir a Dios, para ir al cielo, despojándonos de la idea que a través de nuestra supuesta perfección podemos llegar a Dios y aferrándonos solamente en la obra de Cristo, en su persona y en su obra, cuando nosotros creemos verdaderamente en Él, Dios esta sentencia de muerte la anula. ¿Pero por qué? Porque Cristo la pagó. Para nosotros se anula, pero Cristo, porque Cristo la pagó con su muerte en la cruz. Su muerte nos hace que nosotros tengamos vida, seamos perdonados. Su muerte hace posible que la puerta del cielo se nos abra. No hay otra forma, no hay otra manera de ir al cielo, sino solamente a través de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice a un hombre que pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Podemos decir, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Responde él, cree, confía en Jesucristo y serás salvo. No por obra, para que nadie se gloríe, le dice a los Efesios. Y Pedro agrega, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Solo en Cristo. El único nombre, la única persona que Dios nos ha señalado que Dios ha ungido, en quien nosotros debemos ser salvos, debemos confiar para ser salvos. No es en la religión, no es en la iglesia, es en Jesús, el Hijo de Dios. Hay salvación, hay perdón, hay cielo, pero solo en Cristo. Tiene que creer en Él, confiar en Él. ¿Qué tiene que creer en Él? ¿Qué tiene que creer en Él? ¿Creer de Él? Él dijo a los religiosos, Él le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Donde yo estoy. ¿Y dónde está Cristo? Él murió por nosotros, es verdad, por nuestros pecados. El justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero Él fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Él le dijo a los suyos, antes de ascender al cielo, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Padre. Y antes le había dicho a los suyos, antes de morir, ¿creéis en Dios? Creer también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que habían creído. Para aquellos que van a creer. Los que hemos creído. Voy a preparar lugar. En la casa del Padre hay muchas moradas. Voy allí a preparar lugar. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero recuerde lo que él le dijo a los religiosos que no creían en él. En vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados y donde yo estoy, no podéis estar. ¿Qué quiere decir eso si no creéis que yo soy? Tenemos que creer quién es Él. ¿Quién es Jesús? Pero no como yo pienso. Cómo Él se revela en su palabra. Y Él se revela, en el 6 se reveló como el pan de vida. Juan lo reveló en el capítulo 1 como Dios, creador de todas las cosas, que se hizo carne, que es el único que nos revela al Padre. Tengo que creer que Él es Dios, que descendió del cielo y al venir a este mundo toma una naturaleza humana sin dejar de ser Dios y llega a ser Dios hombre. Pablo dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo y Pablo dice, Dios con nosotros. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios con nosotros. Dios manifestado en carne. Dios hecho hombre. Creció y fue a la cruz. Cristo es divino. Cristo es humano. ¿Cree usted que Cristo es divino? ¿Es tan Dios como el Padre? ¿Cree usted que Cristo es hombre? ¿Tan hombre como nosotros, pero sin pecado? ¿Dos naturalezas? ¿Cree usted que Cristo tiene dos naturalezas en un solo ser? Tengo que creer esto acerca de Él, que Él es Dios, que Él es adorado por ángeles y serafines. Lo vemos en Isaías, Él mismo lo dijo en Juan 12, que era Él. Y en hebreo nos dice que Dios ordena a sus ángeles que le adoren. ¿Quién puede ser adorado? Ningún ángel, ninguna criatura, solo Dios. Y Cristo es divino, Cristo es Dios. Tiene que creer lo que Dios dice acerca de usted. ¿Qué dice Dios acerca de usted y de mí? Que no hay nada bueno en usted, que en su carne no mora el bien y que está condenado, que es un reo de muerte, que nada lo puede salvar, nada lo que usted haga puede salvarlo, ni su religión, ni su buen comportamiento, que solo Cristo lo puede salvar de la muerte, de la condenación del pecado, porque Él tomó los pecados y Él fue condenado en el lugar suyo y en el mío. Él dijo consumado es. Él pagó la sentencia de muerte. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día y está vivo. Está sentado a la diestra de Dios y pronto volverá a buscar a su pueblo.
Las Escrituras dicen, Cristo llevó el pecado de muchos. Lo dice Isaías, lo dice el escritor a los hebreos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, no de todos. Murió por todos. El remedio se ofrece para todos. La salvación está disponible para todos, pero solo los que se toman el remedio se sanan, se salvan, ¿verdad? Así también todos aquellos que creen en Jesucristo, solo ellos, los que han creído, los que hemos creído y los que van a creer hasta cuando la paciencia de Dios llegue, serán salvos. Y la muerte de Cristo es nuestra salvación, la persona de Cristo y su obra. Pero si usted no cree en Cristo, usted va a morir en sus pecados. Usted va a llevar sus pecados. Usted va a pagar por sus pecados. Y la sentencia es muerte eterna. Y tendrá que oír las palabras de aquel mismo que hoy le ofrece salvación y dio su vida para rescatarnos, rescatarle a usted y a mí. Apártate de mí, maldito. Cuando la puerta se cierre, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque te llamé, no quisiste. Extendí mi mano, citando Proverbios 1:24 en adelante, y no quisiste. En aquel día me vas a gritar, Ezequiel 18, 8:18. Con gran grito a mis oídos, yo no te oiré. Te daré la espalda y no el rostro en el día de tu perdición. Jeremías 18:17. En aquel día no tendré compasión de mi criatura. No me voy a compadecer, dice. En aquel día no tendré misericordia. Isaías 27:11. Así que la invitación que Dios ha dejado es que si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Así que no menosprecies la paciencia de Dios. Como dice el apóstol Pablo, te rogamos que te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo. Porque si no te reconcilias con Dios por medio de Cristo, ¿cómo vas a escapar del infierno? ¿Cómo vas a escapar de la condenación si el único que te puede salvar de la condenación es Cristo? Por lo que Él es Dios hombre, por lo que hizo, llevó nuestros pecados en su cuerpo y canceló la sentencia de muerte. Murió, resucitó. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Jamás podremos dudar del amor de Dios. Nos dio a su Hijo. Jamás podremos dudar del amor de Cristo. Se entregó a sí mismo para salvarnos. Nos redimió de esta muerte. Nos redimió de esta maldición. Hecho por nosotros maldición. Para llevarnos, para rescatarnos de esa maldición. Nos rescató para llevarnos a Dios, como dice aquí el texto. Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La decisión es suya. Dios no le obliga, Dios no le fuerza. Usted ya es responsable. Si la muerte le sorprende esta noche, ¿sí? La muerte puede venir en cualquier momento.
La muerte camina a nuestro lado y usted está a un paso del cielo si ha creído en Cristo. Pero si usted no ha creído aún en Cristo, usted está a un paso del infierno. Puede morir en el sueño. Quizás no haya un mañana. Y si no ha creído en Cristo, lamentará toda la eternidad. Su cuerpo irá al cementerio. Quizás muchos van a llorar por un rato. Después se van a olvidar. Pero en ese momento, muchos no se van a dar cuenta que usted está más vivo que nunca. Ya sea en el lugar de tormentos de rechazó a Cristo o en el cielo. Lea la historia de Lucas 16-19. 2 hombres y mueren. 2 lugares, cielo e infierno, lugar de tormento. Usted decide. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón.